Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación, se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta, acreditado ante el Señor. Verbum Domini. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado mi salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine.
On leaving the synagogue, En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. he approached Jesús se acercó, la cogió de la mano y la and levantó. helped her up. Then the fever Se le left pasó la fiebre and she waited y on se puso a servirles. when it was evening Al after anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. the whole town was La población entera se agolpaba a la puerta. cured many who Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. rising very early Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simon and those Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, everyone todo el mundo te busca. he told them Él les respondió, go on vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. so he went Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Arbom Domini. Las tibi Christe. What do we have going on in today's gospel? ¿Qué ocurre en el Evangelio de hoy? What do we have going on in ¿Qué today's ocurre en el Evangelio de hoy? activity? Mucha actividad de parte de Jesús. Mucha. Listen to this. Escuchen lo siguiente. Synagogue, Acaba de salir del templo, either worshiping, donde estaba rindiendo alabanza o predicando. then he goes to Simon's house and Luego va a la casa de Simón y sana a la suegra de Simón, fever, que estaba enferma de fiebre. according to the gospel, by merely Según el Evangelio, solamente con tocarla. what a great argument. Qué gran argumento a favor del sacramento de la unción de los enfermos. Remember that each Recuerden que cada sacramento es un encuentro real con el Señor Jesucristo. not that a physical healing will result, No que vaya a resultar una sanación física por la unción de los enfermos, aunque es posible, pero sabemos que por seguro le da consuelo a la persona. Así que sale del templo, va a la casa de Simón, cura a la suegra de Simón. then people are bringing the sick, the Luego la gente le trae enfermos, cojos, poseídos a la puerta. Y en el Evangelio escuchamos, town was la población entera se agolpaba a la puerta. Can you imagine all of Irondale, ¿Se imaginan? Alabama? Irondale, Alabama entero, agolpado aquí, ahora mismo. No habría espacio. Then we're told he Luego cures escuchamos many que of them. sana a muchos de ellos. Then we're told the next morning he Luego rises escuchamos que a la mañana siguiente se levantó muy temprano, de madrugada, to a deserted se marcha al descampado y allí se pone a orar because of the previous supuesto. day's activities. por las actividades del día anterior. What happens while he's praying ¿Y qué by pasa mientras está orando solo? Simon Simón y otros and lo buscan. finding him, Y cuando lo encuentran, ¿qué le dicen? quote, everyone is Todo el mundo te busca. everyone Todo el is mundo looking for you. te busca. So he replies to Y él Simon responde a Simón y a los demás who have just interrupted his prayer. que acaban de interrumpir su oración. Now on to the nearby Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. So then he goes on and travels into Entonces va a otras sinagogas and preaches and teaches and y drives out predica demons y enseña y expulsa demonios all of Galilee. por toda Galilea. Are you tired yet? Are you tired yet? Uno se cansa nada más de escuchar esto. A great father Creo que Jesús hubiera sido un gran padre de la misericordia. Suena como un predicador itinerante, out, preaching in different churches, demolando, yendo a diferentes synagogue mission. iglesias, predicando. Are you tired yet? Remember, Jesus experienced fatigue. Recuerden, He had a human Jesús body and a human nature, tenía fatiga, él tenía un cuerpo humano, all things but naturaleza humana, igual a nosotros, excepto en todo menos en el pecado. regular
Así que él hubiera sentido fatiga humana normal. Sí, él cae 3 veces durante las estaciones de la cruz. Esto simboliza nuestras caídas morales y nuestras caídas físicas, pero para él meramente fueron físicas, no morales. There's a point I want to make with all this activity Deseo presentar un argumento con toda esta actividad that I just combed through from today's que gospel. acabo de describir en el Evangelio de hoy. Es porque la gente lo busca, So much so that tanto yes, así he que goes sí, to them. él va donde ellos y los busca, They want him. porque él They sabe need que him. lo quieren, They're lo pursuing him. necesitan, Remember lo when buscan. Simon and the other disciples Recuerden cuando Simón y los demás discípulos se le acercan en el descampado donde está rezando en privado al día siguiente y le dicen, todo el mundo te busca. Everyone's looking for you. What's Jesus' immediate response? ¿Cuál es la respuesta de Let us Jesús? go on then to the nearby villages. Vamos a las aldeas cercanas para predicar allá también, pues para eso he venido. So then he goes on and travels Y in luego public va y synagogues, viaja a otras preaches and sinagogas teaches and y drives out predica y demons enseña y all expulsa over demonios por toda Galilea. People are pursuing him. They're going. La gente lo busca, All are going. acuden a Jesús. They want. Todos acuden a Jesús, quieren a Jesús. Do you Así want? de simple. Ustedes quieren a Jesús. Do you go to Jesus? Ustedes buscan a Jesús. Pope Saint Leo the Great. El Papa San Leo Magno Awesome. nos da quote. It puts everything in esta maravillosa cita que pone todo en The Son of perspectiva. God took for El Hijo de himself Dios our tomó para sí common mismo human nuestra nature humanidad in order to reconcile común it para with the Creator. reconciliarla con el Creador. He came to overthrow the Vino devil, a the origin of death, derrotar and that al very diablo, el nature origen de la by muerte, which en he, esa the naturaleza devil, misma mediante had la cual el overthrown diablo humanity. hizo caer a la humanidad. Did the devil not overthrow humanity ¿Acaso el by diablo no tempting hizo our caer a la first humanidad al parents in tentar a their nuestros human primeros nature? padres Yes or no? en su propia Yes. naturaleza humana? ¿Sí The o no? devil tempted Sí. our first El parents diablo in their tentó a human nuestros nature, primeros so padres en Jesus su comes to naturaleza save humana. us Así que in Jesús our viene a own human salvarnos nature. en nuestra propia naturaleza humana. He comes to overthrow the devil, the Viene origin a of death, derrotar and al that diablo, very origen de la same muerte, human en nature esa by misma which naturaleza he, the humana devil, mediante la cual had el overthrown diablo humanity. había derrotado a la humanidad. Pope Benedict El XVI Papa Benedicto XVI, emérito, says, dice, being Christian is not the ser result cristiano of an ethical no es choice, resultado de some una lofty decisión idea. ética o No. un ideal alto, no. Rather, being Christian Más bien, ser is an cristiano encounter es un with an encuentro event, con un a evento, person, una which persona gives life a new que da horizon a la and vida a un horizonte decisive nuevo y direction. una dirección decisiva. Go to Jesus in the direction in Vayan a which he Jesús en la dirección en la que Él mismo se encuentra. go. Vayan. What's mission mean? ¿Qué Sent. significa misión? Go. What's the Cuando uno es enviado, ite missa est at the end ¿qué of significa Mass? It's the ite sending misa of es every al final de la celebrant misa? to the Es congregation. cuando el sacerdote celebrante envía a la congregación, To our en este viewers as caso a well. nuestros televidentes Go también. and make disciples of Vayan y all hagan discípulos de nations. todas las naciones. So being Christian, Pope Así que Emeritus ser Benedict cristiano, el XVI Papa says, is Emérito not the result of some ethical Benedicto choice or XVI some dice, lofty no es idea. resultado de No. una decisión Rather, it is the ética o ideal encounter with an alto, event, más bien es el encuentro the nativity, con un evento, la the epiphany, natividad, la epifanía, el bautismo, the first public miracle, the wedding el primer milagro público en la It's the fiesta de las encounter bodas de with an Caná. event, a Es un encuentro con un person which gives evento, life a una new persona que da horizon a la and a vida un nuevo horizonte decisive y direction. una dirección The people of first decisiva. Palestine who followed Y Jesus, la gente they de got it. la Palestina en el primer siglo que They seguían a got Jesús this. entendían esto. They got it. They understood it, huh? Saint Irenaeus, from his San treatise Irineo, against heresy, de su tratado contra las herejías, me from his encanta el título, treatise against heresies, de su he says, tratado contra herejías dice, stands in need of no aquel one, que no necesita a nadie, gave a Dios, communion with himself to those entrega who comunión need con him. sí mismo a aquellos que lo necesitan. Don't you love the writings of the Father? ¿No les encantan los They escritos de have los a padres? beautiful knack. I've said Tienen this in the un past, it's worth repeating. talento maravilloso They have a beautiful knack of giving us volumes of doctrine. darnos Volumes of doctrine volúmenes de doctrina in just one or two en una pithy o dos sentences. breves frases. Just one sentence. En este caso, una He sola who frase. stands in need Aquel que of no tiene absolutely necesidad no one, de nadie, God, o sea, Dios, gave communion dio with himself comunión con sí to mismo those a who aquellos need him. que le necesitaban, That's all of us. o sea, todos nosotros. The world needs him today. Y el more than mundo ever. le necesita hoy más que nunca. The world needs him today.
El mundo lo necesita hoy más que nunca. La cultura de la muerte está muy activa. Santa Edith Stein, una de mis santas favoritas, justo antes de su arresto en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue enviada a un campo de concentración nazi, donde murió pocos días después, cuidando de los niños que habían sido separados de sus madres. Ella nunca se rindió. No le importaba su persona propia ni el campo de concentración. Tenía una sola preocupación, preocupada por los niños separados de sus madres. Sus madres habían sido segregadas porque estaban siendo violadas por los soldados nazis. O había madres en el campo con sus hijos, donde estaba Edith, pero estaban en estado de shock y no podían cuidar a sus propios hijos. Ella escribe justo antes de su arresto: el mundo está en llamas. La lucha entre Cristo y el anticristo es lucha abierta. Así que si deciden a favor de Cristo, les pueden pedir incluso que sacrifiquen sus vidas. Poco sabría ella que eso habría de pasarle, literalmente. El mundo está en llamas, así es. Las llamas pueden llegar incluso hasta vuestras propias casas, pero por encima de todo, las llamas, por encima de las llamas, la cruz se ve en lo alto y no arde, no puede ser quemada. La cruz es el camino que lleva de la tierra al cielo. Aquellos que la aceptan con fe, amor y esperanza, las tres virtudes teológicas, son arrebatados y llevados al corazón de Cristo directamente. El mismo Cristo quien el pueblo de la Palestina del primer siglo entendió. ¿Le entendieron? Lo entendían. Y su cita aplica al día de hoy, presente, a comienzos de este milenio. ¡Qué don tan grande! Fue el año el centenario de Fátima el año pasado y el año de jubileo. ¿Alguna vez han leído el documento completo con respecto al tercer secreto? Necesitamos la misericordia de Dios, tenemos que rezar por ello a diario. El mundo está en llamas. La lucha entre Cristo y el anticristo es lucha abierta. Así que si deciden a favor de Cristo, incluso se les puede pedir que sacrifiquen sus vidas. El mundo está en llamas, efectivamente. Las llamas pueden llegar incluso a vuestras propias casas. Pero por encima de las llamas se ve la cruz y no arde, no puede arder. La cruz es el camino que lleva de la tierra al cielo. Aquellos que la acogen con fe y esperanza son llevados directamente al corazón de Cristo. Saben, en el tercer secreto de Fátima, que es la tercera parte de la revelación a los pastorcillos, ¿qué es lo que hay en la cima de la montaña? La cruz. A pesar de la escena apocalíptica en torno a la montaña, a pesar que el Santo Padre en esa visión haya sufrido un intento de asesinato y haya sido asesinado, el cardenal Ratzinger escribió un documento llamado El mensaje de Fátima, en donde deja claro que el propósito de la tercera visión, nos cuenta el cardenal Ratzinger, como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es no verlo como una película fija que no puede ser cambiada. No. Más bien el propósito de esta visión es llevar la libertad humana a la escena para ayudarle a moverla en una dirección positiva a través de la oración. Luego dice, por ejemplo, el hecho de que el Papa Juan Pablo II claramente se vio a sí mismo como el Papa en la tercera visión, quien fue asesinado de un disparo, y sin embargo, en la vida real no murió por la bala del asesino, en mayo 13 del 81, demuestra que mientras por un lado una mano disparó la bala, otra mano, la mano de la Virgen, la desvió, y ese aspecto de la visión no se cumplió. Así que no hemos de ver la tercera visión como una película fija
de la historia futura, que no puede cambiarse, no. The whole purpose of it El propósito entero de ello es cambiarla a través de la oración, de manera que la oración es más poderosa que las balas, la fe es más poderosa que los ejércitos. Tengo una serie sobre las apariciones de Fátima que va a salir próximamente, al cabo de un mes. Es un documento maravilloso titulado El mensaje de Fátima. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano, escrita por el cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, sobre el llamado tercer secreto, y fue el mismo año que dos de los niños fueron beatificados. Creo que fue el aniversario 87 de las apariciones. Acabamos de celebrar el centenario. Así que tenemos que acudir a Jesús, a su corazón. ¿Con qué puedo yo acudir a Jesús? ¿Qué puedo llevarle a Jesús? Así como todas las personas en el primer siglo en Palestina, así como Edith Stein nos dice, vayamos a donde Jesús, a pesar de lo terrible del mundo, a su alrededor en los años 40, acudimos a Jesús. Estamos en una atasque de tráfico en la Interestatal 20. Acudan a Jesús, no maldigan a los choferes al lado de ustedes. Vayan donde Jesús en todo aspecto de sus vidas. He hablado mucho acerca de las 4 categorías principales: la oración, el trabajo, la vida familiar y la recreación o entretenimiento. Vayan donde Jesús, acudan a Jesús en estas 4 áreas. ¿Y qué puedo llevar donde Jesús? ¿Están listos? ¿Hay cinturón de seguridad? Pónganselos. Algunos de ustedes se pusieron a buscar. Creo que es la naturaleza humana. Pero esto es lo que podemos llevar a Jesús. Lo pondré en la primera persona singular. Puedo ir donde Jesús con mi vida, mi temperamento, mi personalidad, mis gustos, las cosas que no me gustan. Puedo acudir a Jesús con todos mis proyectos, mis planes, mi pasado, mi presente, mi futuro. Puedo acudir a Jesús con mis problemas, mis dependencias y mis adicciones. Puedo acudir a Jesús con mi cónyuge. Puedo acudir a Jesús con mis hermanos. Puedo acudir a Jesús con mis padres, mi familia, mis amigos, mis enemigos, mis errores, mis éxitos, mis fracasos totales. Puedo acudir a Jesús. Pronto me daré cuenta que son peldaños para llegar a otros planes que Él tiene para mí. Los fracasos pueden ser una cosa maravillosa, pueden ser maravillosos, no en el presente cuando están ocurriendo, pero pueden ser maravillosos. Puedo acudir a Jesús en mi carro. Puedo acudir a Jesús en mi hogar. En otras palabras, ofrézcanles sus posesiones, sus cosas, mi carro, mi casa, mi trabajo. Puedo acudir a Jesús con mi jefe, mi supervisor, mi superior, mis desidias, mis obsesiones compulsivas, mis alegrías, mis iras, mis pasiones, mis emociones y sentimientos. Puedo acudir a Jesús con mis virtudes, mis vicios. Puedo acudir a Jesús con mis 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Puedo acudir a Jesús con mis 4 poderes espirituales, las facultades del alma, mi intelecto, mi voluntad, mi memoria y mi imaginación. Puedo dar todas estas cosas a Jesús al acudir a Jesús. Amén. Amén. 2 Corintios 1, versículo 7 dice: así como compartiste el sufrimiento de Cristo, también compartirán la gloria divina de Dios. Porque el mundo no es perfecto. Yo no soy perfecto, ustedes tampoco. Miren a la persona al lado de ustedes. ¿Creen que son perfectos? Los esposos y esposas están diciendo no. Pero Dios les ha dado a esa pareja. El propósito principal de un matrimonio sacramental es ayudarse uno al otro a llegar al cielo.
The main purpose of El a propósito sacramental principal marriage de un matrimonio sacramental is to help es ayudarse mutuamente a llegar al cielo. just as you share in Christ's Así suffering, como so will you share in the divine glory. comparten This is what el St. sufrimiento de Edith Stein, Cristo, centuries compartirán la before gloria the divina. cross, Eso was es lo getting que at. Santa Edith Stein, Santa Benedicta de la She Cruz got it, decían. like the Ella la people of entendía first century Palestine. como la gente del Saint primer Albert siglo en the Great, Palestina. San Alberto German Magno Dominican fue un priest and teacher of sacerdote St. Thomas dominico Aquinas. He is alemán, one of the patron saints of scientists. maestro de Santo Saint Tomás de Albert the Aquino, Great says, "To y él ascend dijo, to God means nothing ascender else a Dios no than to significa enter nada into más que himself, ingresar a uno mismo, acknowledge goods and reconocer ills. lo bien, And lo bueno y lo indeed, malo, he who enters y into the aquel secret que place entra of his al own lugar soul, secreto his own de su self, propia alma, will then pass beyond entonces himself ha de pasar más allá de and sí ascend mismo, to God and de ascender a give Dios all y to God." darle todo a Dios. That's what I mean by giving Es lo you que this quiero litany. decir cuando les doy esta All the things letanía I can go de to todas las Jesus. cosas con las que puedo And acudir a Saint Gregory Jesús. of Nyssa, Es San he Gregorio quotes de Nicea, early church bishop and doctor. He says, obispo de la iglesia y doctor, la persona que limpia su corazón de todo lo creado, no que las cosas creadas sean malas, pero la persona que limpia su corazón de todo lo creado y se enfoca en Dios solamente y deja atrás todo deseo maligno, verá la belleza del Creador en su propia naturaleza humana, cuando la niebla del pecado ya no enturbie el ojo humano. Cuando vean esa visión santa claramente de que Dios los ama, obtendrán paz y pureza de corazón. Y esa visión no es nada más que la santidad que están acumulando en sus vidas, la pureza, la santidad, la sencillez y todas las demás reflexiones gloriosas de la naturaleza de Dios en vuestra naturaleza humana, mediante la cual Dios mismo es visto. Aquel que no necesita a nadie, o sea, Dios, ha dado comunión total con aquellos que necesitan a Dios. Nunca lo olviden. Que Dios los bendiga.